Esta es la rutina que cumple Gloria Flores todos los miércoles. Se levanta a las 5 de la mañana, se arregla como todos los días, pero en lugar de quedarse haciendo los oficios de la casa, se viste adecuadamente para practicar karate, o lo que ahora llaman karaterapia. Porque son ejercicios de relajamiento en los cuales nos ejercitamos cuerpo y mente. En el barrio Santa Bárbara se encuentra con un grupo de personas de la tercera edad, con quienes ahora se saluda al estilo oriental. Y no es que hayan decidido volverse rudos después de tiempo, su nueva práctica llega como una forma de revitalizarse. El nombre es Karate Mayor, en japonés es Roujin-kai, que quiere decir como el hogar del adulto mayor. Es una actividad muy nueva. Creo que pues, de alguna manera pudiéramos decir que somos pioneros en esta actividad de karate para adulto mayor, porque el karate tiene tres facetas o tres aspectos. Uno, como defensa personal o arte marcial. Dos, como deporte. Y tres, como actividad física, que es lo que nosotros estamos haciendo. El maestro que trajo esta técnica a Bucaramanga es Germán Acuña, un hombre con 30 años de experiencia en artes marciales. Gracias a las enseñanzas recibidas de instructores japoneses, le dio al karate una forma medicinal. Siempre, digamos, la llegada del adulto mayor al karate es como por curiosidad, ¿no? La llegada es totalmente por curiosidad, pero en la primera clase se dan cuenta de los beneficios que esto trae. El beneficio del karate como actividad física se nota desde la primera clase. Entonces, ya después, ya no quieren dejar de practicar, ¿sí? Y ellos pues han traído mucha más gente. Digamos, a diferencia de otras actividades físicas, el karate es progresivo. Digamos, a medida que se practica, se avanza y se quiere avanzar más. Y siempre habrá tema para estudiar, ¿no? Los ejercicios utilizados por el maestro Acuña ayudan al cuerpo, llegan al alma y fortalecen el espíritu de las personas de la tercera edad. Con la actividad del karate se trabaja cuerpo, mente y espíritu. Digamos, no es posible separarlo. Digamos, al hacer un movimiento de karate estamos trabajando unidos cuerpo-mente. Esto con el tiempo pues trae su relax, su parte como de tranquilidad y espiritualmente nos ayuda mucho. Buscamos armonía, paz y felicidad en la persona que practica karate. Esta práctica del deporte de karaterapia ha sido sin igual en este sector de Santa Bárbara, porque se han unido los distintos barrios, las distintas gente del sector de la Comuna 16 y se sienten muy felices y madrugamos con mucha energía. La karaterapia ha hecho que a estos abuelitos les cambie la vida por completo. Me encanta porque se siente bien todo el organismo, desde la mente hasta la punta de los pies, ¿sí? Todo, absolutamente todo, siente uno paz, tranquilidad. El día miércoles, pues el día para mí es más feliz que todos los días porque pues todos los días son bonitos, pero a esta edad mía ya, ¿sí? Todos son bonitos, pero el día miércoles es especial porque de verdad que va uno con una energía positiva, una energía muy grande. Porque uno recibiendo esta clase, pues esto es muy favorable para la salud y habita uno alentado, mientras que en la casa lo pasa rumbado, durmiendo y no tiene ninguna actividad. Por eso es que se enferma también uno de estar allá amontonado. La afición es tan grande que muchas señoras se rebelaron en sus casas contra los opresores. No hay oficio, ni comida, ni pariente que pueda impedir que ellas lleguen a cumplir con sus clases. Porque hay hijos que de pronto les reprimen, ¿no? Y hay señoras que aquí en el grupo salen volando porque antes de que se acaben los ejercicios. No porque tengo que tener el desayuno, no porque, sí, porque todavía las tienen como reprimidas en la casa, porque de pronto son señoras que los hijos son los que las sostienen. Entonces, pues los hijos no son conscientes de eso, ¿sí? De que de verdad que ya uno a estas alturas ya lo que necesita es una tranquilidad, ya uno hizo todo lo que tenía que hacer por los hijos. Pero si la decisión de ir a la clase no basta, ellas están ahora preparadas para hacerse respetar. Claro,
claro, porque ya uno se siente más seguro al defenderse. Por lo menos uno está dentro de la casa y uno piensa, yo por lo menos pienso en la cocina. A veces cuando abro la puerta del apartamento y estoy en la cocina, yo digo, me llega a meter alguien y agarro la olla aunque sea porque quema. Sí, no, y ya aprendimos a levantarla, a darles ya sabe por dónde. Entonces, el maestro y sus alumnos esperan ahora llevar esta práctica relajante y curativa a más barrios de la ciudad y combinar el aprendizaje de estas técnicas con clases de caligrafía japonesa y talleres de meditación. Se masifique la práctica del karate. Digamos, la invitación que yo le quiero hacer también a los cinturones negros de karate es que se vinculen a estos programas, ¿no? Digamos que el karate no es solamente competición, que el karate también es actividad física, que hay muchas personas. Ahorita, digamos, la pirámide está inclinada hacia los adultos mayores. Hay más adultos mayores que jóvenes. Obviamente, sin descuidar la parte joven, pero debemos dedicarle tiempo también a los adultos mayores. Así, más ciudadanos en Bucaramanga se expresarán de esta forma. Somos una entidad comprometida con la prestación del servicio público de alcantarillado que invierte el cobro mensual en mantenimiento, reposición de redes, expansión de infraestructura y saneamiento de las corrientes urbanas del área metropolitana. EMPAS, una empresa líder en Latinoamérica en el tratamiento de aguas residuales. EMPAS, construimos calidad de vida. Tengo derecho a la educación. La educación es un derecho fundamental. Por eso la Gobernación de Santander ha invertido más de 25.000 millones en infraestructura deportiva y 280.000 millones de pesos en pago a docentes, buscando la excelencia académica. Santander tiene derecho a estar bien educado. Hacemos país. Gobernación de Santander. En Santander, hacemos país.